Traicionada por mi marido, me alié con su enemigo empresarial para vengarme, pero resultó que mi salvador guardaba un secreto aún más letal. Prepárense para ver a una esposa ingenua convertirse en la peor de las pesadillas. El hielo en mi vaso de Old Fashioned ya se había derretido a la mitad, transformando el color ámbar del whisky en un triste amarillo pálido. Giré el vaso lentamente, observando mi reflejo en el espejo del bar El Zafiro Lounge. El vestido rojo burdeos que llevaba puesto se sentía demasiado apretado ahora. O quizás eran mis pulmones los que se contraían por contener la respiración demasiado tiempo. Era nuestro 5º aniversario de bodas, 5 años siendo la señora de Adrián Vargas, 5 años siendo la esposa trofeo perfecta. Sonreír a los inversores y fingir no escuchar los rumores. Eché un vistazo al reloj de plata en mi muñeca. Las 21:45. Adrián llevaba 2 horas y 45 minutos de retraso. Mi móvil vibró sobre la fría mesa de mármol. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Sin emojis. Sin palabras dulces. Reunión de emergencia con inversores japoneses. No me esperes. Vuelve a casa en taxi. Feliz aniversario. Con cariño. Mis lágrimas no cayeron. Estaba demasiado entrenada para no arruinar mi maquillaje en público. Simplemente respiré hondo, preparándome para llamar al camarero y pedir la cuenta. Cuando la silla vacía a mi lado fue retirada, alguien se sentó allí. El aura de aquel hombre dominó instantáneamente la estancia en penumbra. Llevaba un traje negro hecho a medida que parecía más caro que mi coche, con una camisa blanca cuyo botón superior estaba desabrochado, revelando un atisbo de su piel bronceada. No pidió ninguna bebida. No miró al barman. Me miró directamente a través del reflejo del espejo. Su rostro parecía esculpido, con una mandíbula firme, una nariz recta y unos ojos tan oscuros como una noche sin estrellas. Emanaba peligro, el tipo de peligro que atrae y asusta a la vez. Se giró lentamente, mirándome directamente. Estábamos tan cerca que podía oler el sutil aroma de sándalo y tabaco caro. Tu marido se va a ver con mi mujer, dijo. Su voz era grave, un barítono ronco y tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo. Mi corazón se detuvo por un instante. Perdone, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Creo que se equivoca de persona. El hombre sonrió de lado. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sacó una tarjeta de acceso dorada del hotel del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa, justo al lado de mi vaso de whisky empañado. Adrián Vargas. Pronunció el nombre de mi marido con un tono burlón. No está en una reunión con inversores japoneses. Está en el ático de la planta 40 de este hotel con Clarissa. Mi mujer. Mi mundo se tambaleó. Unas náuseas terribles me golpearon el estómago. Quería abofetear a este desconocido. Quería gritar que era un loco mentiroso. Pero las piezas del rompecabezas en mi cabeza de repente encajaron. La camisa de Adrián que a menudo olía a Chanel No. 5. El mismo perfume que usaba Clarissa, su socia. Los viajes de negocios repentinos de fin de semana. Y aquel mensaje de texto tan frío. ¿Por qué me lo cuenta? Pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. El hombre, Dante, se inclinó sobre la barra del bar, acercando su rostro a mi oído. El calor de su cuerpo se extendió por mi brazo desnudo. Porque eres demasiado guapa para estar aquí sentada sola, esperando a un hombre que ahora mismo le está bajando la cremallera del vestido a otra mujer justo encima de nuestras cabezas. Susurró con crueldad pero con honestidad. Me quedé helada. El dolor era real. Apuñalaba mi pecho como una daga de hielo. Miré mi vaso de whisky. Luego la puerta de salida. Podía subir a la planta 40, golpear la puerta, armar un escándalo y destrozar mi propia dignidad. O podía irme a casa y llorar sobre la almohada. El hombre aún no había terminado. Volvió a sonreír, esta vez de forma más amplia, más sugerente. Olvídalo, susurró. Su voz era como el hechizo de un demonio ofreciendo el pecado más hermoso. Sal conmigo esta noche. Miré aquellos ojos oscuros. Allí no vi compasión. Vi un desafío. Vi una oferta para dejar de ser la víctima, por primera vez en 5 años. La Elena obediente, la Elena educada, la Elena que siempre esperaba, murió en ese instante. Me bebí el resto del whisky de un solo trago, sintiendo cómo el líquido caliente quemaba mi garganta, y luego dejé el vaso suavemente sobre la mesa. Cogí mi bolso y me levanté. Vamos, respondí secamente. La sonrisa del hombre se ensanchó. Fue el comienzo de mi destrucción y, al mismo tiempo, de mi renacimiento. No intercambiamos nombres mientras salíamos del vestíbulo del hotel. Él solo hizo una seña al aparcacoches, y un minuto después, un coupé negro azabache se detuvo frente a nosotros. Su motor rugía suavemente como una bestia dormida. Me abrió la puerta.
no por caballerosidad, sino más bien como un carcelero invitando a un prisionero a una celda más lujosa. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el coche se deslizaba por las calles de Madrid, húmedas por la lluvia de la tarde. «¿A un lugar donde no necesites ser la señora de Vargas?», respondió sin girarse. Sus manos sujetaban el volante con calma. Un reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces de la calle. «Me llamo Dante. Por cierto, no hace falta que me digas tu nombre, Elena. Ya lo sé todo sobre ti». Un escalofrío me recorrió. «Eres un acosador. Soy un hombre de negocios», corrigió. «Y en los negocios, la información es munición. Tu marido es mi rival. Y esta noche cometió el error fatal de dejar su defensa más valiosa sin vigilancia». «No soy un activo», siseé bruscamente. Dante se rió en voz baja. Un sonido grave y magnético. «Esta noche, demuéstralo». Nos detuvimos frente a un antiguo edificio de estilo Art Deco en una zona del centro histórico que parecía abandonada por fuera. No había letreros, solo un portero de tamaño gigantesco frente a una puerta de hierro oxidado. El portero asintió respetuosamente al ver a Dante y abrió la puerta. Dentro, el mundo cambió por completo. Música de jazz experimental llenaba el espacio, iluminado por luces rojas tenues. El humo de los puros flotaba en el aire, mezclado con el aroma de perfumes caros y sudor. Este no era un club nocturno cualquiera. Era el Vacío, el lugar secreto donde la élite de Madrid se quitaba la máscara. Vi a un político famoso riendo a carcajadas con la camisa abierta y a una actriz de renombre bailando sobre la barra, sin cámaras, sin juicios. Dante me llevó a un sofá de terciopelo en un rincón más privado, pidió una botella de vino cuyo precio probablemente equivalía a mi antiguo sueldo mensual. «¿Por qué me has traído aquí, Dante?». Lo miré fijamente. «Si quieres acostarte conmigo como venganza contra Adrián, te equivocas de persona. No soy una mujer fácil». Dante sirvió el vino en copas de cristal y luego me miró fijamente. Su mirada era tan intensa que sentí que desnudaba mi alma, no mi cuerpo. «El sexo es fácil, Elena. Barato», dijo con voz neutra. «No necesito tu cuerpo para vengarme de Adrián. Te he traído aquí para ver si tienes agallas». «¿Agallas para qué?». «Para vivir», respondió. Me ofreció la copa de vino. «Mira a tu alrededor. Esta gente son monstruos durante el día. Llevan máscaras, sonríen falsamente y apuñalan a sus amigos por la espalda. Pero aquí al menos son honestos con sus deseos. Tú vives en una ilusión. ¿Crees que por ser una buena esposa, prepararle el café por la mañana y esperarle a que vuelva a casa, él te será fiel?» Sus palabras abofetearon más fuerte que una mano. Mis ojos se humedecieron. Lo amaba. ¿Amabas la idea que tenías de él?, cortó cruelmente. «El Adrián con el que te casaste está muerto, o quizás nunca existió. El hombre que está en ese hotel, desnudando a mi mujer ahora mismo, ese es el verdadero Adrián, un narcisista al que solo le importan el poder y su propia satisfacción». Bebí mi vino rápidamente, tratando de lavar el amargo sabor de la realidad. «¿Y tu mujer, Clarisa?». El rostro de Dante se endureció por un momento, una pequeña grieta en su máscara de calma. «Clarisa quiere dinero y estatus. Adrián le da la ilusión de ello. Deja que jueguen con fuego. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando ese fuego queme tu casa?». La música cambió a un ritmo más lento y sensual. Dante se levantó y me tendió la mano. «Baila conmigo». Era una orden, no una invitación. Dudé un momento. Luego acepté su mano. Su palma era áspera y cálida. Me llevó a la pista de baile y pegó mi cuerpo al suyo. Sin distancia. Podía sentir el latido constante de su corazón tras su costoso traje. Nos movimos al ritmo de la música. La mano de Dante estaba en mi cintura, fuerte y posesiva. No intentó besarme, no intentó tocar más allá. Pero esta cercanía, la química explosiva entre nosotros, era mucho más íntima que el sexo. Sus labios rozaron mi oído. «Siente esto, Elena. Siente la rabia. No la reprimas. Conviértela en tu combustible». Esa noche, bajo las luces rojas del Vacío y en los brazos de un peligroso desconocido, me permití sentirlo todo. El dolor, la vergüenza y una ira ardiente. Ya no era la dulce esposa de Adrián. Esta noche era una mujer herida, y estaba aprendiendo a devolver el mordisco. El cielo de Madrid comenzaba a palidecer en el horizonte oriental cuando el coche de Dante se detuvo a una manzana de mi casa en el barrio de Salamanca. La lluvia había cesado, dejando el asfalto mojado que reflejaba las solitarias farolas. «¿Por qué te detienes aquí? Para que tus vecinos no vean mi coche. La reputación lo es todo, ¿no?». Dante sonrió con cinismo. «Vete a casa. Tu papel empieza ahora». Lo miré. Esta noche se sentía como un sueño febril y surrealista. Pero el dolor en mi pecho seguía siendo real. «¿Qué vas a hacer tú?».
Iré a mi casa vacía, me ducharé y luego iré a la oficina a destruir la empresa de tu marido, respondió con calma. Hasta la próxima, Elena. Bajé del coche. El viento del amanecer me cortó la piel, cubierta solo por un vestido fino. Caminé hacia mi casa. Una lujosa casa de estilo minimalista con grandes ventanales de la que una vez estuve orgullosa. Ahora parecía un acuario gigante. Frío. Transparente. Una prisión. Abrí la puerta principal con mi llave de repuesto. Silencio. La luz del salón seguía encendida, tenue. ¿Dónde has estado? Esa voz me detuvo en el umbral. Adrián estaba sentado en el sofá de cuero blanco, todavía con su arrugada camisa de trabajo. La corbata estaba suelta, colgando de su cuello. Tenía un vaso de whisky en la mano. Una escena irónica. Considerando que horas antes yo había estado haciendo lo mismo, miré a mi marido. Su rostro era atractivo. El tipo de rostro que hace que las mujeres se giren 2 veces. Antes adoraba ese rostro. Ahora buscaba en él signos de traición. Mis ojos captaron una leve mancha en el cuello de su camisa. Rosa pálido. El pintalabios de Clarisa. «Elena», gritó cuando no dije nada. Se levantó y se acercó a mí con paso vacilante. El olor a alcohol se mezclaba con el perfume de otra mujer que intentaba disimular con su propia colonia. Llego a casa cansado después de una larga reunión, esperando que mi esposa me reciba. Pero la casa está vacía. No contestas al teléfono. ¿Tienes un amante? La acusación era tan ridícula que casi me eché a reír. Gaslighting de alto nivel. Él era el culpable, pero atacaba primero para ponerme a la defensiva. Antes, habría llorado. Me habría disculpado. Le habría explicado que estuve esperando en el bar del hotel, que la batería de mi móvil se había agotado. Mentiras piadosas para calmarlo. Le habría preparado un té con miel. Pero la voz de Dante resonaba en mi cabeza. Conviértela en tu combustible. Enderecé la espalda. Lo miré directamente a sus ojos enrojecidos. Mi rostro era plano, sin emoción. Estuve esperando en el Zafiro Lounge hasta la 1 de la madrugada, Adrián. Respondí con calma. Demasiada calma. Tu mensaje decía que tenías una reunión. Pensé que vendrías después. Adrián se quedó en silencio un momento. Sus ojos parpadearon nerviosos. No esperaba que estuviera tan tranquila. La reunión se alargó en la oficina del cliente. No había buena cobertura. Se me olvidó avisarte. Ah, dije simplemente. Pasé a su lado hacia las escaleras. Me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, doloroso. ¿Por qué te comportas así? Hueles a tabaco y alcohol. Has estado de fiesta. Me solté de su mano con un brusco tirón. Se sorprendió. Nunca antes me había resistido físicamente. Bebí en el bar del hotel, Adrián. Un lugar donde fuma mucha gente. Mentí con fluidez. Estoy cansada. Apártate. Subí las escaleras sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Sentí una extraña satisfacción. Adrián, abajo, debía de estar confundido. Su esposa sumisa había desaparecido, reemplazada por un muro de hielo. Al llegar al baño, abrí la ducha con agua fría. Me quedé bajo el chorro, dejando que lavara los rastros del tacto de Dante y el olor de las mentiras de Adrián. Lloré allí, bajo el rugido del agua para que nadie me oyera. No era un llanto de tristeza. Era un llanto de luto por la muerte de mi matrimonio. Cuando salí de la ducha, mi duelo había terminado. Ahora era el momento de la guerra. Los días pasaron en una guerra fría. Adrián actuaba como si nada hubiera pasado. Volvió a su modo de marido ocupado e importante, pero podía ver que me observaba con recelo. Yo interpreté mi papel. Le preparaba el desayuno, pero no comía con él. Le preparaba la ropa, pero no le ponía la corbata. Un castigo silencioso. Esa tarde estaba en la pequeña galería de arte de una amiga en el barrio de las Letras, donde trabajaba a tiempo parcial como curadora. Era lo único que Adrián me permitía hacer, porque según él, era un trabajo lo suficientemente prestigioso para la imagen de su esposa. Un mensajero con una chaqueta negra entró con un sobre marrón grueso y sellado. Paquete para la señora Elena Vargas. Personal y confidencial, dijo el mensajero. Firmé el recibo con mano temblorosa. Sabía quién era el remitente sin necesidad de ver el nombre. Llevé el paquete a mi pequeña oficina en la parte trasera de la galería, cerré la puerta con llave y rompí el sello. Dentro no había solo fotos. Dante no bromeaba cuando dijo que era un hombre de negocios. Había una tableta delgada. La encendí. La pantalla se iluminó mostrando una carpeta llamada Traición. Abrí el primer archivo. Fotos de alta calidad. Tomadas con un teleobjetivo. Adrián y Clarisa en la piscina de un hotel en Mallorca, cuando Adrián supuestamente estaba en un seminario en Sevilla. Adrián besando el cuello de Clarisa en su coche. Clarisa sentada en el regazo de Adrián en el despacho de la oficina de mi marido.
Las imágenes eran repugnantes, pero ya me lo esperaba. Lo que casi me hizo vomitar fue el segundo archivo. Auditoría financiera, PDF. Dante o su equipo habían rastreado los movimientos de dinero de Adrián. Nuestra cuenta de ahorros conjunta estaba vacía. El dinero que habíamos juntado para comprar una villa para nuestra jubilación. La herencia de mi abuela que le había confiado a Adrián para que la invirtiera. 0. Los movimientos de la cuenta mostraban una salida masiva de fondos hacia una única entidad. Clarisa Moda, S.L. La boutique de Clarisa que yo sabía que estaba en quiebra. Adrián no solo se acostaba con ella. Adrián financiaba el estilo de vida de esa mujer usando mi dinero. El dinero de mi futuro. Cabrón. Sí sé. Lágrimas de rabia cayeron sobre la pantalla de la tableta. Deslicé hacia abajo. Había un registro de deudas. Adrián había hipotecado la escritura de nuestra casa, esa casa de cristal, para un préstamo bancario a nombre de la empresa de Clarisa. Si el negocio de Clarisa fracasaba, y viendo su historial, seguro que lo haría, el banco embargaría nuestra casa. Me convertiría en una indigente, una viuda pobre y estúpida engañada por su propio marido. Al final del documento había un mensaje de texto de Dante. Esto no es solo una infidelidad, Elena, es un robo, te está robando la vida. La pregunta ahora es, ¿quieres recuperarla? Nos vemos a las 5 Torre Titán, planta 50. Cerré la tableta con manos temblorosas. El dolor se transformó en un terror frío y calculador. Adrián no solo me había roto el corazón, estaba intentando asesinar mi futuro. Me sequé las lágrimas. No habría más piedad. La Torre Titán era un imponente rascacielos de cristal negro en el corazón del distrito financiero de la Castellana, la sede de Dante Corp. La secretaria personal de Dante, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y rostro inexpresivo, me hizo pasar en cuanto dije mi nombre. El despacho de Dante era tan grande como mi primer apartamento. Sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Madrid desde una altura que hacía que los humanos de abajo parecieran hormigas. Dante estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. «¿Has venido?», dijo sin volverse. «Me has arruinado el día, Dante», respondí bruscamente. Dejé la tableta sobre su enorme escritorio. «¿Satisfecho?». Dante se giró. Su rostro era serio, sin la sonrisa pícara del bar. «Te estoy salvando, Elena. Imagina si te enteraras de esto dentro de 5 años. Estarías vieja, pobre y abandonada en cuanto Adrián se aburriera». Apreté los puños. «¿Qué quieres? No me has dado esto por bondad. Dijiste que eras el rival de Adrián. Siéntate». Permanecí de pie. Dante suspiró y se acercó. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. «El grupo Vargas de Adrián está compitiendo por una licitación de un proyecto de infraestructuras del gobierno valorado en miles de millones de euros. Si gana, se volverá intocable. Yo quiero ese proyecto, y quiero destruir a Adrián antes de que crezca demasiado. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Esta prueba de infidelidad es suficiente para un divorcio, pero no para destruir su negocio», explicó Dante. «Para hundirlo necesito pruebas de corrupción, soborno a funcionarios, evasión de impuestos, cosas que esconde en su caja fuerte personal en casa o en el portátil que nunca lleva a la oficina». Contuve la respiración. «¿Quieres que espíe a mi propio marido?». «Quiero que seas mi socia», corrigió Dante. Su mirada afilada se clavó en la mía. «Adrián es cauteloso en la oficina, pero en casa, frente a la esposa que considera tonta y sumisa, es descuidado». «¿Y qué gano yo?», pregunté con cinismo, aparte de la satisfacción de verlo destruido. «¿La libertad?», respondió Dante rápidamente. «Si te divorcias ahora, ¿qué obtendrás? La mitad de sus deudas. Adrián es un experto en ocultar activos, pero si me ayudas, me aseguraré de que esos activos ocultos se encuentren. Contrataré a los mejores abogados para ti. Cuando Adrián caiga, saldrás como una víctima inocente con un acuerdo de divorcio que te hará rica. Garantizaré tu futuro y el de tus futuros hijos, si los quieres». La oferta sonaba descabellada, peligrosa, ilegal. Pero entonces recordé los movimientos de la cuenta. El dinero de la herencia de mi abuela usado para comprar bolsos de Hermes a Clarisa, la escritura de mi casa en juego. Adrián me había declarado la guerra sin que yo lo supiera. Dante solo me estaba dando las armas. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté en voz baja. Dante sonrió. Esta vez una sonrisa sincera, como si estuviera orgulloso de su alumna. Se acercó a mí, tendiéndome la mano. «Sé la esposa perfecta, Elena. Sé tan dulce que le provoques diabetes. Haz que se sienta seguro. Haz que se sienta el rey. Y cuando duerma, busca la llave». Miré la mano extendida de Dante, la mano de un demonio ofreciendo salvación. Le estreché la mano. Su piel era cálida y fuerte. «Trato hecho», dije. «Bienvenida al juego, socia», susurró Dante. No soltó mi mano.
Su pulgar acarició lentamente el dorso de la mía. Había otra promesa en sus ojos. Una promesa más oscura y personal que un simple negocio. Retiré mi mano, me di la vuelta y salí. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi mi reflejo en la pared de metal. La mujer del espejo sonreía fríamente. Esa noche volvería a casa y le prepararía a Adrián su comida favorita. Le masajearía los hombros. Sonreiría cuando me mintiera. Y empezaría a cavar su tumba justo dentro de nuestra propia casa. Nuestra casa se sentía como un escenario de teatro, y yo era la actriz principal interpretando el papel de mi vida. Había pasado una semana desde mi acuerdo con Dante. En esa semana me transformé en la esposa soñada de todo hombre narcisista como Adrián. Ya no le preguntaba a qué hora volvería a casa. Ya no inspeccionaba las manchas de sus camisas con mirada sospechosa. En su lugar, lo recibía con una amplia sonrisa, un masaje en los hombros y un vaso de whisky en la mano. Esa noche, Adrián llegó a casa a las 11. El sutil aroma de perfume de mujer se percibía, disimulado por un fuerte olor a enjuague bucal. ¿Otra vez trabajando hasta tarde, cariño? Pregunté con dulzura, cogiendo su maletín. Adrián suspiró profundamente y se sentó en nuestro sofá de diseño italiano. Este proyecto de infraestructuras me está agotando. El gobierno pone muchas pegas. Ya sabes, la burocracia. Eres un gran trabajador, Adrián. Estoy orgullosa de ti, dije, dejando un vaso de agua fría en la mesa. Esa frase me supo agria en la boca. Pero Adrián bebió el halago como si fuera néctar. Su ego era su mayor debilidad. Cuanto más lo elogiaba, más seguro se sentía y más descuidado se volvía. Voy a darme una ducha, murmuró, y subió al piso de arriba. En cuanto la puerta del baño se cerró y se oyó el sonido de la ducha, me moví rápidamente. No con pánico, sino con la fría precisión que Dante me había enseñado. Fui a su despacho en la planta baja. Esta habitación normalmente me estaba prohibida. Son cosas de negocios, Elena, no lo entenderías, solía decir. Ahora entré con paso silencioso. Mi objetivo principal, su portátil personal, que estaba sobre el escritorio de caoba. Dante me había dado una memoria USB especial, un keylogger y clonador. Solo tenía que enchufarla durante 3 minutos. Encendí el portátil, bloqueado con contraseña. Dante me había dicho: los hombres como Adrián no usan la fecha de aniversario de bodas. Usan algo relacionado con su mayor logro. Probé con la fecha de fundación de su empresa. Fallo. Probé con su propia fecha de nacimiento. Fallo. Mi corazón se aceleró. El sonido del agua en el piso de arriba seguía sonando. Pero Adrián se duchaba rápido. El mayor logro de Adrián. ¿De qué estaba más orgulloso? No de mí, no de nuestro matrimonio. Mis ojos se posaron en el premio enmarcado en la pared. Emprendedor del año 2019. El año en que consiguió su primer proyecto multimillonario. Un proyecto que ahora sabía que había obtenido fraudulentamente con Clarissa. Tecleé EA2019. La pantalla parpadeó. Desbloqueado. Contuve la respiración. Inmediatamente conecté la memoria USB negra que me dio Dante al puerto USB. Una pequeña ventana apareció. Una barra de progreso verde comenzó a avanzar. 10%. 20%. El sonido de la ducha en el piso de arriba cesó. Un sudor frío me recorrió la espalda. Vamos, más rápido. 50%. Se oyeron pasos pesados en el piso de arriba. La puerta del dormitorio se abrió. «¡Elena! ¿Dónde estás?», gritó Adrián. 80%. Los pasos bajaban las escaleras. Se dirigía a la cocina, que estaba justo al lado del despacho. 95%. 98%. 100%. Saqué la memoria USB, cerré el portátil y apagué la luz del despacho justo cuando la sombra de Adrián apareció en el pasillo. Salí del despacho y choqué con él en el umbral de la cocina. «¡Ay!», grité, fingiendo sorpresa. En mis manos llevaba una bandeja con galletas. «Me has asustado». Adrián me miró. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Miró detrás de mí, hacia el despacho oscuro. «¿Qué hacías ahí?». La luz de la cocina se ha ido un momento. Un cortocircuito. Quizás. Mentí rápidamente, levantando la bandeja. Estaba buscando velas en el cajón de tu escritorio. Pero la luz ha vuelto. ¿Quieres un tentempié? Adrián me miró a mí y luego a las galletas. La tensión flotó en el aire durante 2 segundos agónicos. Luego sonrió. Su habitual sonrisa condescendiente. Tú y tu obsesión con el orden. No vuelvas a entrar en mi despacho, Elena. Hay muchos documentos importantes. Lo siento, cariño, dije, bajando la cabeza. Cogió una galleta, la mordió y volvió a subir las escaleras.
Está buena. Tráemelas a la habitación. Exhalé el aire que había estado conteniendo. Mis dedos apretaban la memoria USB en el bolsillo de mi bata. Acababa de robarle el alma y él incluso me estaba elogiando. Mis encuentros con Dante ya no ocurrían en lugares públicos. Demasiado arriesgado. Me dio acceso a uno de sus pisos francos, un ático en el barrio de Salamanca que utilizaba para reuniones secretas. El lugar era minimalista, dominado por grises y negros, frío, masculino, muy Dante. Llegué allí por la tarde con la excusa de una clase de yoga para Adrián. Dante estaba sentado en el sofá, revisando en su tableta los datos que le había proporcionado la noche anterior. «Buen trabajo», dijo sin rodeos en cuanto entré. «Estos datos financieros muestran un patrón de blanqueo de capitales a través de una empresa fantasma en Singapur. Adrián es listo. Pero deja rastro digital. ¿Es suficiente para meterlo en la cárcel?», pregunté, dejando mi bolso y sentándome frente a él. «Casi. Necesitamos una cosa más. Una prueba física del soborno a un funcionario. Una grabación de voz, o un documento con firma original». Dante me miró. «Y esa oportunidad llegará pasado mañana. La cena», adiviné. Adrián me había dicho esa mañana que cenaríamos con un socio estratégico. Quería que luciera espectacular. Exacto. «Clarissa y yo también estaremos allí», dijo Dante. Se levantó, fue hacia el minibar y sirvió 2 vasos de agua mineral. «No es solo una cena, Elena. Es una negociación de poder. Adrián quiere fusionar sus activos logísticos con mi red de distribución, o más bien, con la red de la empresa que Clarissa dirige en mi nombre». Me entregó el vaso. Nuestros dedos se rozaron. Hubo una descarga de electricidad estática que nos dejó a ambos en silencio por un momento. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, rompiendo el silencio. «Clarissa intentará intimidarte. Sabe que eres la esposa de Adrián y disfruta de su superioridad como mujer de carrera que se acuesta con tu marido. Te atacará de forma pasivo-agresiva». Dante dejó su vaso y rodeó el sofá, deteniéndose justo detrás de mí. Se inclinó, susurrándome las instrucciones directamente al oído. «No te defiendas, Elena. Contraataca, pero hazlo con elegancia. Clarissa tiene una gran inseguridad. Su origen. No es de alta cuna. Es una exmodelo de catálogo que se casó conmigo por el estatus. Teme que la consideren vulgar. Así que, ¿tengo que insultarla? No, tienes que hacerla sentir pequeña», corrigió Dante. Su mano descendió lentamente hasta mi hombro, apretándolo suavemente. Su tacto no era sexual, sino dominante. Reconfortante. «Mírala a los ojos cuando hable. No parpadees primero. Sonríe cuando te lance una indirecta. Confúndela. Haz que se pregunte por qué no te sientes amenazada». Me giré. Nuestros rostros estaban a solo unos centímetros. Podía ver motas doradas en el iris de sus ojos oscuros. «Me estás enseñando a ser un monstruo, Dante». «Te estoy enseñando a ser una reina», respondió suavemente. «En este mundo los lobos se comen a las ovejas. Yo solo te estoy dando colmillos». Nuestros alientos se mezclaron. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. Ya no se trataba de estrategia empresarial, sino de 2 personas heridas que reconocían la oscuridad en el otro. Sentí el impulso de besarlo, de sentir ese peligro más de cerca, y él pareció sentirlo también. Su mirada descendió a mis labios, y luego volvió a mis ojos. Se apartó lentamente, enderezándose. «Pasado mañana por la noche. Ponte el vestido negro que te dejé en el dormitorio. No lleves joyas de Adrián. Usa las que están en la caja». Se alejó, volviendo a su modo de negocios. Pero vi sus manos apretarse en puños a sus costados. Se estaba conteniendo. Y por alguna razón, eso hizo que lo deseara aún más. El restaurante Cielo de Madrid en la planta 67, las brillantes vistas nocturnas de la ciudad, servían de telón de fondo para la farsa más hipócrita en la que jamás había participado. Llevaba el vestido de seda negro que Dante me había dado, sencillo por delante, pero con la espalda completamente al descubierto. En mi cuello lucía un collar de diamantes que no era un regalo de mi marido. Adrián me miró con una mezcla de orgullo y posesión cuando entramos. «Estás muy elegante esta noche, Elena». «Bien. No digas tonterías, solo sonríe y asiente». Nos sentamos en una mesa VIP. 5 minutos después, llegaron Dante y Clarissa. Clarissa lucía llamativa con un vestido rojo fuego muy escotado. Se aferraba al brazo de Dante con afectación. Una muestra de propiedad, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a Adrián, lanzándole un guiño pícaro y repugnante. «Buenas noches, Adrián. ¿Y Elena, verdad?», saludó Clarissa con un tono condescendiente, como si mi nombre fuera difícil de recordar. «Buenas noches, Clarissa», respondí con calma, estrechando su mano que estaba fría y húmeda. «Encantada de conocerte por fin».
La socia de la que tanto me habla mi marido. Puse énfasis en las palabras socia y mi marido. Adrián se atragantó un poco con el agua. Dante, por otro lado, me miraba con un destello de diversión en los ojos. Comenzó la cena. Adrián dominaba la conversación. Alardeaba de su proyecto de infraestructuras y de lo grande que era el Grupo Vargas. Clarisa intervenía de vez en cuando con risas forzadas, elogiando la inteligencia de Adrián mientras menospreciaba sutilmente a Dante. Dante prefiere ir a lo seguro, dijo Clarisa mientras cortaba su filete. No tiene una visión tan agresiva como Adrián. Por eso yo me encargo más de la expansión. Ten cuidado, cariño, intervino Dante. Su voz, tranquila pero afilada, cortó el aire. La agresión sin cálculo no es visión, es suicidio. Adrián se rió a carcajadas. Venga ya, Dante. Los negocios requieren riesgo. Si no te atreves a apostar, nunca ganas a lo grande. ¿Verdad, Elena? Adrián se volvió hacia mí, esperando un apoyo ciego. Dejé mi tenedor lentamente. Creo que Dante tiene razón, dije suavemente. La mesa se quedó en silencio. Adrián me miró como si acabara de hablar en otro idioma. Clarisa arqueó una ceja. Quiero decir, continué, mirando a Adrián directamente a los ojos. Apostar es bueno si usas tu propio dinero. Pero si arriesgas el futuro de otros, eso no es valentía, Adrián. Es imprudencia. El rostro de Adrián se enrojeció. No esperaba un ataque de su esposa florero. Bajo la mesa. Sentí que algo tocaba mi pierna. El zapato de cuero de Dante. Presionó suavemente mi pantorrilla. Una señal. Bien hecho. El contacto subió lentamente, rozando mi rodilla. Era una locura. Peligroso. Mi corazón se desbocó. Sobre la mesa, Dante sorbía su vino con el rostro impasible, como si nada ocurriera, mientras, bajo la mesa, su pie me hablaba, dándome apoyo y una intimidad secreta en medio del campo de batalla. Adrián carraspeó, intentando cambiar de tema. Entonces, Clarisa, ¿cómo va lo de la fusión de los almacenes logísticos? Mientras Adrián y Clarisa se ocupaban de discutir los detalles técnicos de su blanqueo de dinero disfrazado de eficiencia logística, Dante y yo intercambiamos una mirada. Nuestros ojos decían más que las palabras. Éramos aliados en un nido de víboras. Y por primera vez, me sentí más fuerte que mi propio marido. Después de la cena, Adrián y Dante se apartaron un momento para fumar puros en el balcón. Irónico, porque Adrián no fumaba, solo quería parecer viril frente a Dante. Eso me dejó a solas con Clarisa en la mesa. Clarisa hizo girar su copa de vino. Sus ojos recorrieron mi apariencia de arriba a abajo con una mirada crítica. Un vestido precioso, comentó, su tono lleno de veneno. Pero no parece del gusto de Adrián. A Adrián le gusta algo más revelador. Quizás Adrián se ha cansado de lo revelador porque es demasiado fácil de conseguir, repliqué tranquilamente con una dulce sonrisa. El rostro de Clarisa se tensó, su máscara de amabilidad se resquebrajó un poco. Estás muy habladora esta noche, Elena. Normalmente te quedas callada como una muñeca de porcelana. La gente cambia, Clarisa. Clarisa resopló y se inclinó hacia adelante. Escucha. Sé que te sientes orgullosa de ser la señora de Vargas. Pero seamos realistas. Adrián necesita una mujer que esté a su nivel. Una mujer que entienda de negocios, de poder, del juego. Tú solo eres una ama de casa glorificada. Me tocó la mano. Sus uñas rojas presionaron mi piel con demasiada fuerza. No te interpongas en nuestro camino. Disfruta de tu asignación. Cierra la boca, y quizás Adrián no se divorcie de ti tan rápido. Era una amenaza directa. Mi corazón se aceleró, pero las instrucciones de Dante resonaban en mi cabeza. Hazla sentir pequeña. No retiré mi mano. En cambio, miré a Clarisa con compasión. ¿Hablas de estar a su nivel, Clarisa?, pregunté en voz baja. Pero que yo sepa, tu boutique, Clarisa Moda, tiene una deuda de 1 millón de euros con un proveedor de telas en el polígono Cobo Calleja, y estás usando información falsa de la empresa de Adrián para encubrirlo, y que Dante no se entere. El rostro de Clarisa palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par horrorizados. Su agarre en mi mano se aflojó. ¿De dónde has sacado? Su voz se ahogó. Sonreí y me incliné hacia ella. Adrián me lo cuenta todo en la cama. Mentí. Era un doble golpe. Demostraba que conocía su sucio secreto, e implicaba que Adrián la había traicionado revelándomelo a mí. ¿Crees que Adrián te quiere?, susurré cruelmente. Para Adrián, solo eres un activo para blanquear dinero, Clarisa. Igual que yo soy un activo para su imagen pública. Ambas somos solo herramientas. La diferencia es que yo soy la esposa legal que posee la mitad de los bienes gananciales. Y tú solo eres un pasivo del que puede deshacerse en cualquier momento, si Dante se entera de esa deuda. Clarisa temblaba. Su arrogancia se hizo añicos. Parecía aterrorizada. Cuando Adrián y Dante volvieron del balcón,
Clarisa se levantó de inmediato, excusándose con un dolor de cabeza y pidiendo irse a casa. Dante me miró. Sus cejas se alzaron ligeramente, preguntando sin palabras. Solo le guiñé un ojo. Esa noche, en el camino a casa, Adrián parecía confundido. ¿Por qué Clarisa se ha puesto pálida de repente? Quizás la comida no le sentó bien. Respondí mirando por la ventana, ocultando una sonrisa de victoria. La victoria en el restaurante fue dulce, pero también embriagadora. La adrenalina en mi sangre no había disminuido. Incluso después de llegar a casa, Adrián se durmió de inmediato, borracho de vino y de su propio ego. Pero yo no podía dormir. Esta energía. Necesitaba una válvula de escape. A las 2 de la madrugada, le envié un mensaje a Dante. ¿Estás despierto? Necesito hablar. 2 minutos después, llegó una respuesta. La puerta del ático está abierta. Salí sigilosamente de casa, conduciendo por un Madrid desierto hacia el apartamento de Dante. Cuando entré, Dante me estaba esperando. Ya no llevaba traje, solo una camiseta negra y unos pantalones de chándal. Su pelo estaba un poco desordenado. Parecía más humano, más real. ¿Qué le dijiste a Clarisa?, preguntó directamente. Solo algunos datos sobre las deudas de su boutique, respondí, quitándome los tacones y caminando hacia el gran ventanal. Se murió de miedo. Cree que fue Adrián quien te lo filtró. Dante se rió, un sonido libre y rico. Se acercó a mí. Eres brillante, Elena. Has hecho que sospechen el uno del otro. Esa es la primera grieta que lo derrumbará todo. Da miedo, admití, mirando las luces de la ciudad. Disfruté destruyendo a otra persona. ¿Eso me convierte en una mala persona? Dante se paró detrás de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo. Eso te convierte en una superviviente. Giró mi cuerpo para que lo enfrentara. Sus manos ahuecaron mi rostro. Su mirada era intensa, buscando dudas en mis ojos. Pero no había dudas esa noche. Solo deseo. Llevábamos semanas interpretando un papel, siendo socios, conspiradores, seduciéndonos con miradas y roces bajo la mesa. La tensión había llegado a su punto de ebullición. Dante, susurré. No esperó más. Me besó. No fue un beso suave de cuento de hadas. Fue un beso hambriento, rudo y exigente. Se sintió como chocar contra una pared a toda velocidad. Enlacé mis brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, olvidando a Adrián, a Clarisa, a la moralidad. Esa noche, en el sofá de cuero gris de su apartamento, cruzamos el límite. Ya no éramos solo socios. Cada caricia de Dante se sentía como una marca de propiedad en mi piel. Me trató como si fuera lo más preciado del mundo, pero también con una intensidad que me hizo olvidar mi propio nombre. Por primera vez, me sentí vista, no como una esposa, no como un trofeo, sino como una mujer. El amanecer se acercaba cuando me desperté en los brazos de Dante. Él todavía dormía. Su respiración era regular. Me sentí en paz, un sentimiento perdido hace mucho tiempo. Me levanté lentamente para buscar agua en la cocina. El móvil de Dante, que estaba sobre la barra, vibró suavemente. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla. Desconocido. No tenía intención de contestar, pero la llamada se cortó y se convirtió en un mensaje de voz automático que se reprodujo de inmediato porque el altavoz estaba activado. La voz de un hombre desconocido sonaba grave y formal. Señor Moreno, los activos de la empresa Vargas ya están asegurados. La transferencia de acciones a su nombre está lista para ejecutarse en cuanto estalle el escándalo. Y en cuanto a la mujer, Elena, asegúrese de que no reclame parte de las acciones después de la caída de Adrián. Según el plan original, solo la necesitamos hasta que Adrián entre en la cárcel. Después de eso, corte la conexión. Mi mundo se detuvo. El vaso en mi mano casi se cae, pero logré dejarlo con mano temblorosa. La mujer. Solo la necesitamos hasta que Adrián entre en la cárcel. Me volví hacia el sofá, donde Dante todavía dormía plácidamente. Su rostro parecía inocente en el sueño. El hombre que acababa de darme la noche más hermosa de mi vida. El hombre que me llamó reina. Resultó que yo solo era otro peón en su tablero de ajedrez. Adrián me usó por mi imagen. Dante me usó para acceder a sus secretos. Un frío helado se extendió desde mis pies hasta mi cabeza. Mis lágrimas no salieron. El dolor en mi pecho era diferente al que sentí cuando descubrí la infidelidad de Adrián. Este era más agudo, más profundo. Porque con Dante, le había entregado mi corazón conscientemente. Cogí mi bolso en silencio. No lo despertaría. No pediría explicaciones ahora. Si Dante pensaba que yo era un peón que podía desechar después de la partida, estaba muy equivocado. Se había olvidado de la lección que él mismo me había enseñado. Los lobos no negocian con las ovejas,
Y yo ya no era una oveja. Salí de ese apartamento sin hacer ruido, dejando atrás al hombre que amaba, y preparándome para destruirlos a todos. Adrián, Clarissa y ahora Dante. No volví a casa después de dejar el apartamento de Dante esa madrugada. En cambio, conduje mi coche a un cibercafé 24 horas en las afueras de Madrid, un lugar sin cámaras de seguridad que reconocieran el rostro de la señora de Vargas, y sin rastro digital que llevara a la dirección IP de mi casa. El mensaje de voz en el teléfono de Dante seguía resonando en mis oídos como una sirena de ataque aéreo. Solo la necesitamos hasta que Adrián entre en la cárcel. Después, corta la conexión. Dante quería jugar al ajedrez. Muy bien. Pero se olvidó de que la reina es la pieza más letal del tablero. Quería que esperara al momento oportuno para que Dante Corp se hiciera con los activos de Adrián a bajo precio. Quería que fuera una marioneta paciente. No iba a ser paciente. Iba a quemar su tablero de ajedrez ahora mismo. Con una capucha cubriéndome la cabeza, entré en una cabina del cibercafé que olía a tabaco. Saqué una memoria USB de respaldo, no la que le di a Dante, sino una copia que había hecho para mi propia seguridad. No la envié a la policía. Eso era demasiado lento. La policía podía ser sobornada. Adrián tenía amigos allí. Envié los datos a El País, a El Mundo y a 3 de las cuentas anónimas de cotilleos más grandes de las redes sociales, con millones de seguidores. Asunto: los papeles de Vargas. Escándalo de corrupción, blanqueo de dinero e infidelidad tras el proyecto de infraestructuras nacional. Pulsé Enter. En cuestión de segundos, gigabytes de datos con fotos de la infidelidad de Adrián y Clarissa, pruebas de transferencias de sobornos a funcionarios y los informes financieros manipulados del Grupo Vargas se lanzaron al ciberespacio. Salí del cibercafé cuando el sol comenzaba a salir. Mi móvil empezó a vibrar como un loco. Notificaciones de noticias emergían. Última hora. El CEO del Grupo Vargas, implicado en un megaescándalo de corrupción y sexo. Las acciones del Grupo Vargas se desplomaron un 15% en los primeros 10 minutos de la apertura del mercado. Apagué mi móvil, tiré la tarjeta SIM a una alcantarilla y sonreí levemente. Dante debía de estar furioso en su oficina ahora mismo. Su plan de adquirir los activos de Adrián de forma limpia y barata se había ido al traste, ya que la caída libre de las acciones invitaba a otros depredadores empresariales. Había arruinado el plan de Adrián y había saboteado el plan de Dante. Ahora estaba sola. Esa noche, me senté en el salón a oscuras de nuestra casa. Mi maleta estaba hecha y junto a la puerta. No tenía intención de huir a escondidas. Esperaba a Adrián. Quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su estúpida esposa era quien había apretado el gatillo. A las 10 de la noche, la puerta principal se abrió de un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Adrián entró. Su aspecto era un desastre. No llevaba corbata. Su camisa estaba rota en una manga, probablemente por los empujones de los periodistas que asediaban su oficina. Su pelo, normalmente impecable, estaba revuelto. Sus ojos estaban rojos, salvajes como los de un animal atrapado. Me vio sentada tranquilamente en el sofá. «¿Has sido tú?», siseó, su voz ronca y aterradora. Se acercó, arrojó su tableta al suelo, que se hizo añicos. «Los periodistas dicen que la fuente es anónima, pero esos datos solo estaban en mi portátil personal. Un portátil al que solo se puede acceder desde esta casa». Me levanté lentamente. «Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal el día? No juegues conmigo», gritó. Se abalanzó sobre mí, me agarró por los hombros y me sacudió con fuerza. «¿Por qué? Te lo di todo. Esta casa, el coche, un estatus. Y me destruyes solo porque me acosté con Clarissa. Eso es un asunto de cama, Elena. Los negocios son los negocios. Has destruido nuestras vidas». El olor a alcohol y sudor de miedo emanaba de él. Su agarre dolía. Pero no me moví. «No he destruido nuestras vidas, Adrián. He salvado la mía», respondí fríamente. «Hipotecaste esta casa por las deudas de Clarissa. Vaciaste mis ahorros». «¿Creías que no lo sabía?». El rostro de Adrián palideció. «¿De dónde? ¿Y el estatus?». Reí suavemente. Una risa hueca. «¿Qué estatus?». «El de la esposa engañada. La esposa utilizada como escudo de imagen pública mientras tú te divertías». La ira de Adrián estalló en violencia física. Su mano derecha se alzó y me abofeteó con fuerza. ¡Zas! Mi cabeza se giró bruscamente. Sentí un ardor punzante, el sabor salado de la sangre en la comisura de mis labios. Pero no caí. Adrián se miró la mano y luego a mí. Su respiración era agitada. Tú me obligaste a hacerlo». Volví a mirarlo, limpiándome la sangre del labio con el dorso de la mano.
Mis ojos lo miraron con un odio puro y frío. Gracias, dije en voz baja. Era la única prueba que me faltaba para asegurar que nunca obtuvieras la custodia de nuestros hijos si algún día me quedo embarazada. «¡Estás loca!», susurró Adrián, retrocediendo un paso. «No, Adrián, he despertado», repliqué. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña pistola eléctrica, un taser que me había dado Dante. Lo único útil que saqué de ese hombre, además del desamor. Adrián intentó avanzar de nuevo, pero activé el dispositivo. El chisporroteo del arco eléctrico azul lo acobardó. «Apártate de mi camino», ordené. Adrián. El arrogante CEO, el marido narcisista, retrocedió asustado al ver a su esposa armada. Parecía pequeño, patético. Cogí mi maleta, pasando a su lado mientras él temblaba en medio de las ruinas de su propio ego. «Disfruta de tu infierno, cariño», susurré al cruzar el umbral, abandonando esa casa de cristal para siempre. Llovía a cántaros cuando mi taxi se detuvo frente al vestíbulo del edificio de Dante. Sabía que era una estupidez. Debería haberme ido lo más lejos posible. Pero necesitaba un cierre. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que lo sabía todo. No quería desaparecer como una víctima utilizada. Quería que supiera que me había perdido por su propio error. El conserje me reconoció y me dejó subir. El ascensor privado me llevó directamente al ático. Las puertas se abrieron. Dante estaba en medio de la habitación, hablando por teléfono a gritos. «Vende todas las acciones del sector inmobiliario. No me importa que el precio caiga. El plan de adquisición se cancela. Adrián está demasiado hundido. La Fiscalía Anticorrupción ya ha incautado sus activos. No podemos tocar pruebas embargadas». Tiró el teléfono al sofá al verme en la puerta del ascensor. Su rostro cambió drásticamente, de un monstruo empresarial furioso a un hombre visiblemente aliviado. Elena corrió hacia mí, con la intención de abrazarme. «Dios mío, he visto las noticias. Has sido tú quien lo ha filtrado. ¿Por qué no esperaste mi señal? Era peligroso. Adrián podría haberte hecho daño». Vio el moratón rojo en mi mejilla. Su rostro se endureció, su mandíbula se tensó. «Te ha pegado». Su voz era grave, peligrosa. «Lo mataré. Te lo juro, Elena. Morirá en la cárcel». Extendió la mano para tocar mi mejilla, pero la aparté bruscamente. Dante se quedó quieto. Su mano quedó suspendida en el aire. «Elena, no me toques», dije con frialdad. «Y deja de fingir que te importo». «¿Qué quieres decir?» «Estaba preocupado por ti. Tu plan de filtrar los datos ha sembrado el caos, pero lo importante es que estás a salvo. Ahora puedes quedarte aquí, segura conmigo». «¿Segura?», reí amargamente. «¿Segura? ¿Hasta cuándo, Dante? ¿Hasta que Adrián esté en la cárcel? ¿Y entonces qué? ¿Cortarás la conexión?». El rostro de Dante palideció, sus ojos se abrieron ligeramente. Reconoció la frase. «¿Escuchaste el mensaje de voz?», susurró. No era una pregunta, sino una afirmación. «Esta mañana, mientras dormías plácidamente después de acostarte conmigo», dije. Las lágrimas de rabia comenzaban a asomar, pero las contuve con todas mis fuerzas. Una llamada perdida. El altavoz activado. Lo oí todo. «Tu plan. Tus inversores en la sombra. Las instrucciones para deshacerte de mí». Dante retrocedió un paso, pasándose la mano por la cara con frustración. No lo negó. Al menos fue lo suficientemente hombre como para no mentir al ser descubierto. «Elena, escucha. Ese era el plan inicial. Un plan hecho hace 6 meses. Antes de conocerte, antes de encontrarme contigo en ese bar. Pero seguiste adelante con él». Lo interrumpí. «Te acercaste a mí en el bar no por casualidad. Sabías que Adrián estaba arriba. Sabías que yo era su esposa. Me tenías en tu punto de mira desde el principio como una vía de acceso a la caja fuerte de Adrián». «Sí», gritó Dante, admitiéndolo. «Sí, al principio me acerqué a ti por negocios. Necesitaba a alguien dentro de esa casa. Pero por el amor de Dios, Elena, lo que pasó entre nosotros cambió. Me enamoré de ti. Ya no eras una herramienta para mí». «Entonces, ¿por qué no cancelaste la orden?», pregunté bruscamente. ¿Por qué la persona del teléfono todavía pensaba que debían deshacerse de mí? Dante guardó silencio. No tenía respuesta. «Porque eres un avaro», respondí por él. «Querías su empresa y querías a su mujer. Creíste que podías manipular a todo el mundo. Pensaste que después de que Adrián se hundiera, podrías darme una pequeña indemnización o quizás convertirme en tu amante secreta mientras te apoderabas de sus activos. ¿No es así?». Dante intentó tomar mi mano de nuevo. «Yo te habría protegido. Tengo el poder para». «No necesito un protector que sostiene un cuchillo a su espalda», grité. Silencio.
Solo el sonido de la lluvia golpeando los enormes ventanales del lujoso apartamento. Miré al hombre que la noche anterior me había hecho sentir amada. Ahora solo veía a un extraño manipulador. El dolor era inmenso, como si mi pecho se partiera en dos, pero este dolor me hizo darme cuenta. Eres igual que Adrián Dante. Solo que con un envoltorio más caro, dije en voz baja, mi voz temblando. Adrián me traicionó con su cuerpo. Tú me traicionaste con tu mente. Ambos tratáis a las mujeres como mercancía. Elena, por favor, no te vayas, podemos arreglarlo. Los ojos de Dante parecían desesperados. Quizás era sincero sobre sus sentimientos, quizás no. Pero ya no importaba. La confianza es como un espejo. Una vez roto puedes pegarlo, pero el reflejo siempre estará agrietado. Adiós, Dante, no me busques. Si intentas acercarte a mí de nuevo, tengo otra copia de los datos. No sobre Adrián, sino sobre los flujos de fondos ilegales de Dante Corp al extranjero que encontré en tu tableta mientras te duchabas. Era un farol. No tenía esos datos, pero al ver el rostro tenso de Dante, supe que había acertado. Me di la vuelta, volví al ascensor y pulsé el botón del vestíbulo. Mientras las puertas de metal se cerraban, lo último que vi fue a Dante, inmóvil en medio de su lujosa soledad. El hombre que lo tenía todo, acababa de perder lo único que no podía comprar. Al día siguiente, lo pasé en un motel barato a las afueras de Madrid. Corté todo acceso al mundo exterior. Solo veía la televisión. Viendo la noticia de la destrucción del grupo Vargas, Adrián ya había sido imputado como sospechoso. Clarisa también fue detenida por cargos de blanqueo de capitales. Sus fotos con los monos naranjas de detenidos de la Fiscalía Anticorrupción aparecían en todos los canales de noticias. Pero algo me inquietaba. En las noticias, Adrián intentaba construir la narrativa de que había sido víctima de una trampa de un competidor. Sus caros abogados empezaron a tergiversar los hechos, diciendo que las pruebas eran ilegales y fruto de un hackeo no autorizado, por lo que no podían usarse en un juicio. Había un vacío legal. Si el juez decidía que las pruebas digitales no eran válidas porque las obtuve yo ilegalmente, Adrián podría quedar libre. No podía permitir que eso sucediera. Abrí mi maleta. En el fondo, escondido entre la ropa, había un pequeño cuaderno de tapas de cuero negro. No eran datos digitales. Era el cuaderno personal de Adrián. Una agenda manual. Adrián era lo suficientemente paranoico como para anotar los códigos de los sobornos y los nombres de los funcionarios en un libro físico por miedo a ser hackeado. Irónicamente, cogí este libro durante nuestra última pelea. Cuando bajó la guardia, intimidado por mi taser. Este libro tenía la letra de Adrián, sus huellas dactilares. Era una prueba irrefutable. Podría enviarlo por correo, pero no. Tenía que terminar esto como era debido. Me puse una camisa blanca sencilla y unos pantalones negros. Me peiné el pelo pulcramente. Cogí un tren a Madrid, hacia la sede de la Fiscalía Anticorrupción. En el vestíbulo del edificio, la recepcionista me miró confundida. «Quiero ver al fiscal principal del caso Vargas», dije con firmeza. «¿Tiene usted cita? ¿Quién es usted?» Levanté la barbilla. «Soy Elena, esposa de Adrián Vargas, y vengo a entregar pruebas clave y a prestar declaración». Se armó un revuelo. Varios periodistas que siempre estaban de guardia en el vestíbulo corrieron hacia mí. Las cámaras se encendieron. Los flashes me deslumbraron dolorosamente. «Señora Elena, ¿es cierto que usted filtró los datos? Señora Elena, ¿está usted implicada? ¿Qué opina de la infidelidad de su marido?» Me detuve un momento ante la multitud de micrófonos. Miré directamente a una de las cámaras, imaginando a Adrián viéndome desde su celda y a Dante desde su oficina. «No estoy aquí como esposa», dije en voz alta. Mi voz era firme, aunque mi corazón retumbaba. Estoy aquí como una ciudadana que se niega a ser víctima de los crímenes de su propio marido. La verdad no necesita intermediarios. Entré, pasando el control de seguridad, dejando atrás el frenesí mediático. Ese día, declaré durante 8 horas. Entregué el cuaderno negro. Firmé el acta de declaración como testigo protegido. Me expuse a un riesgo legal al admitir que había cogido el libro. Pero el fiscal me garantizó protección como testigo gracias a mi cooperación crucial. Salí del edificio al anochecer. Me sentía ligera. No una felicidad desbordante, sino un profundo alivio, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había cargado durante 5 años. Ya no necesitaba a Adrián para que me diera una identidad. Ya no necesitaba a Dante para que me diera fuerza. La fuerza estaba en mi propia firma sobre ese papel. Una semana después, la vista previa del juicio se celebró rápidamente debido a la enorme presión pública. No fui al juzgado. No necesitaba volver a ver la cara de Adrián. La televisión en la sala de espera del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era suficiente. En la gran pantalla,
Se veía a Adrián siendo escoltado desde un furgón policial. Estaba delgado, con los ojos hundidos. Su rostro arrogante había desaparecido sin dejar rastro. Gritaba a los periodistas, culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Luego Clarissa, llorando histéricamente. Su pelo estaba revuelto, sin maquillaje. Parecía una mujer corriente y asustada. No la socialité astuta que me había menospreciado en aquella cena. El presentador de noticias informó que, gracias a las nuevas pruebas en forma de un cuaderno personal entregado por la esposa del sospechoso, la Fiscalía General del Estado confirmaba que Adrián Vargas se enfrentaba a una pena de 20 años de prisión y a la ruina total. La cámara se desvió brevemente hacia la multitud en la sala. Por un instante, vi la figura de Dante allí. Llevaba gafas de sol oscuras y estaba de pie en la última fila. No sonreía, miraba a Adrián con frialdad, y luego se giró hacia el asiento vacío de los testigos. El asiento que yo debería haber ocupado. El rostro de Dante parecía triste, perdido. Había ganado su guerra empresarial. Su rival estaba destruido, pero él estaba allí solo. Nadie le cogía la mano. Nadie celebraba su victoria. Apagué mi móvil, rompí la nueva tarjeta SIM, que solo había usado una semana, y la tiré a la papelera. Anuncio para los pasajeros del vuelo con destino a Ibiza. Se ruega embarquen. Cogí mi mochila. Era todo lo que llevaba. La ropa vieja, las joyas de Adrián, todo lo dejé atrás. El dinero que usé para comprar este billete era de la venta de mi anillo de bodas. El único activo de Adrián que podía vender legal y rápidamente. Ese anillo era un símbolo de atadura. Ahora se ha convertido en mis alas. Caminé hacia la puerta de embarque. No sabía qué haría en Ibiza. Quizás volver a pintar, quizás trabajar en una librería, quizás simplemente sentarme en la playa a mirar las olas hasta que las heridas de mi corazón sanaran y se convirtieran en cicatrices fuertes. Lo que sí sabía era que era libre. Mis pasos se sentían firmes sobre el suelo del aeropuerto. Ya no existía Elena, la esposa sumisa. Ya no existía Elena, el peón de Dante. Me llamo Elena, solo Elena, y eso era suficiente. El avión despegó, atravesando las nubes grises de Madrid, hacia el cielo azul que esperaba arriba. Abajo, la ciudad parecía pequeña, la torre Titán de Dante, la casa de cristal de Adrián. Todo eran solo puntos insignificantes. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Ibiza, el norte. El aroma a incienso, a café recién tostado y a salitre llenaba el aire. La galería de arte Kintsugi, llamada así por el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, estaba llena de visitantes. Este era mi mundo ahora, un edificio abierto de bambú con vistas a los campos verdes, lejos de los asfixiantes rascacielos de Madrid. Estaba de pie en un rincón, observando a los visitantes admirar las pinturas abstractas de los artistas locales que representaba. Llevaba una camisa de lino blanca y holgada, y unos pantalones anchos de color tierra. Mi pelo, antes siempre peinado en la peluquería, ahora lo dejaba largo y ondulado, a menudo recogido descuidadamente con un palillo de madera. Ya no existía la Elena que usaba tacones de aguja para complacer a su marido. Aquí, a menudo caminaba descalza, sintiendo el frío del suelo de cemento pulido. ¡Mamá! Una vocecita aguda rompió mi ensoñación. Una niña de 18 meses corría torpemente hacia mí, seguida por su niñera, que sonreía abrumada. Me agaché, extendí los brazos y atrapé ese cuerpecito en un abrazo. Ara, la luz de mi vida. Tenía mi pelo negro azabache, pero sus ojos tenían unas familiares motas doradas. Los ojos de su padre. Despacio, cariño, susurré, besando sus mejillas regordetas que olían a polvos de talco. Ara fue la última sorpresa que Madrid me dejó. Supe que estaba embarazada 2 semanas después de llegar a Ibiza. En ese momento consideré no seguir adelante. Temía que fuera un recordatorio eterno de la traición de Dante. Pero al escuchar el latido de su corazón por primera vez, supe que esta niña no era de Dante ni del pasado. Era mía. Era mi nuevo comienzo. Mi vida era pacífica. La noticia de que Adrián fue sentenciado a 18 años de prisión hace 6 meses pasó de largo como el viento. No sentí satisfacción ni tristeza al ver su rostro envejecido en los periódicos digitales. Se había convertido en un extraño. Pensé que lo había superado todo. Tenía un negocio exitoso, una hija sana y libertad financiera. No necesitaba a un hombre. No necesitaba amor romántico. Pero esa tarde, cuando las campanillas de viento en la entrada de la galería tintinearon, el destino demostró que aún no había terminado conmigo. Entró un hombre. No llevaba un traje italiano hecho a medida.
Llevaba una sencilla camisa azul oscuro con las mangas remangadas y pantalones chinos. Su rostro estaba un poco más delgado. Tenía finas arrugas en las comisuras de los ojos que antes no estaban y algunas canas en las sienes. Parecía cansado, parecía humano, y se quedó inmóvil en la entrada. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse justo donde yo estaba, con Ara en brazos. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de los visitantes se desvaneció en un zumbido estático. Dante me miró. Luego, su mirada descendió hacia la niña en mis brazos. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio el parecido. Un cálculo rápido se formó en su cabeza. Sorpresa, incredulidad, y luego un anhelo tan desnudo que dolía mirar. Apreté a Ara con más fuerza. Mi instinto protector se encendió. Mi corazón latía con fuerza, no por amor, sino por cautela. El manipulador había encontrado mi escondite. Dante se acercó, lenta y cuidadosamente, como si se acercara a un animal salvaje herido. Elena. Su voz era ronca. La voz que antes siempre sonaba llena de poder y autoridad, ahora sonaba insegura. ¿Qué haces aquí, Dante?, pregunté fríamente. Le entregué a Ara a la niñera, indicándole con la mirada que fueran a la trastienda. Ara se quejó un poco, pero obedeció. En cuanto Ara desapareció de la vista, Dante exhaló un largo suspiro, como si acabara de ver un fantasma. «Esa niña», susurró. Es mi hija, es mía», lo corté bruscamente. «Y no tiene nada que ver contigo». Dante me miró, con los ojos llorosos. Un Dante llorando. Antes habría pensado que era una actuación, pero el temblor en sus manos, apretadas en puños a sus costados, parecía real. ¿Qué edad tiene? 18 meses. Cerró los ojos contando hacia atrás. «Es mi hija. Biológicamente quizás», respondí sin miedo. Pero un padre es el que está ahí cuando su madre tiene náuseas por la mañana, cuando se le hinchan los pies y cuando da a luz sola en una clínica rural porque se esconde del mundo. Tú no estabas ahí, Dante. Estabas ocupado contando las acciones de Adrián. Mis palabras lo golpearon de lleno. Sus hombros se hundieron. Te busqué, Elena. Durante 2 años contraté a los mejores detectives, pero desapareciste sin dejar rastro digital. Eres increíble. Realmente aprendiste bien. Sonrió con tristeza. Aprendí de un maestro cruel, repliqué. Vete. No quiero que vuelvas a desordenar mi vida. No he venido a desordenar nada, dijo Dante rápidamente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre grueso. He venido a darte esto. Es una carta de renuncia a los derechos sobre los activos que me ayudaste a conseguir y un fondo fiduciario. Lo creé hace 1 año, por si te encontraba. No sabía lo de la niña, pero este fondo es para ti. Miré el sobre y luego a él. No necesito tu dinero. Esta galería nos da suficiente para vivir. Lo sé. Lo estoy viendo. Eres extraordinaria, dijo con sinceridad. Pero por favor, no me eches hoy. Déjame hablar 5 minutos. Después, si me dices que me vaya y no vuelva nunca más, me iré. Había una sinceridad en sus ojos que nunca antes había visto. No la mirada hambrienta de poder, sino la mirada desesperada de un hombre que se da cuenta de que ha ganado el mundo, pero ha perdido su alma. Suspiré y señalé una mesa vacía en la terraza trasera, con vistas a la puesta de sol. 5 minutos, dije. Y el café lo pagas tú. Dante rió entre dientes, un sonido seco. Justo. Nos sentamos frente a frente. Sin máscaras, sin agendas de negocios. Solo 2 examantes o exsocios, separados por un océano de mentiras. Después de que te fueras esa noche, comenzó Dante, mirando su taza de café, lo conseguí todo. La empresa de Adrián se hundió y Dante Corp dominó el mercado. El precio de mis acciones se disparó. Me convertí en el rey. Exactamente como lo había planeado. Levantó la vista y me miró. Y se sentía vacío. Volvía a ese ático y olía tu perfume en la almohada. Veía los restos de vino en tu copa. Me di cuenta de que había sacrificado lo único real por números en una pantalla de ordenador. Tenías a Clarissa en ese momento, le recordé. ¿Clarissa? Dante resopló con desdén. En cuanto Adrián cayó, intentó volver conmigo. Entregué las pruebas de su evasión fiscal a la policía. Estuvo 2 años en la cárcel. Salió el mes pasado. No creo que me importe tu arrepentimiento, Dante, dije honestamente. El arrepentimiento no cambia el hecho de que tenías la intención de desecharme cuando ya no fuera útil. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida expiando esa mala intención. Si me lo permites, dijo, inclinándose hacia adelante. No pido que volvamos a ser como antes. Solo pido permiso para conocer a mi hija, y para conocerte a ti de nuevo. No a la Elena esposa de Adrián, sino a esta Elena.
La Elena que tiene una galería, el pelo desordenado y una mirada afilada. Guardé silencio. Mi corazón estaba dividido. Mi lógica gritaba peligro. Pero mi corazón veía a Ara en sus ojos. ¿Era justo separar a Ara de su padre solo por mi ego? Necesito tiempo, dije finalmente. Y necesito pruebas, no promesas. Me quedaré en Ibiza, dijo Dante con firmeza. Ya he comprado una villa en Sant Miquel. Trabajaré a distancia. Vendré aquí todos los días. Compraré un café, me sentaré en un rincón y esperaré hasta que estés lista. Ya sea una semana, un año o 10 años. Cabezota, murmuré. Un rasgo de familia. Él sonrió levemente, mirando hacia la puerta por donde Ara había desaparecido. Pasó un mes. Dante cumplió su promesa. Venía cada mañana, pedía un americano, jugaba un rato con Ara, a quien rápidamente le cayó bien, maldita sea, y luego se sentaba a trabajar con su portátil en un rincón de la galería sin molestarme. No forzaba, no seducía, simplemente estaba ahí. Su presencia constante fue erosionando lentamente mi muro de defensa. Sin embargo, la paz se rompió un mediodía caluroso. Una mujer entró en la galería. Llevaba un vestido demasiado llamativo para el ambiente relajado de la isla, unas gafas de sol enormes y un sombrero de ala ancha. Clarisa. Parecía mucho mayor. La cárcel no había sido amable con ella. Su rostro era duro. Las líneas de amargura estaban claramente grabadas alrededor de su boca. Se quitó las gafas, mirándome con puro odio. Vaya, vaya, la Santa Señora de Vargas. ¿O debería llamarte Elena, la traidora? Su voz alta atrajo la atención de varios turistas. Dante, que estaba sentado en su rincón, se levantó de un salto. Su silla chirrió ruidosamente. Su rostro se transformó en la máscara de ira que yo conocía. Dio un paso adelante para interceptar a Clarisa. «Fuera, Clarisa», gruñó Dante. Clarisa se rió con estridencia al ver a Dante. «Oh, qué romántico. El rey y la reina de los traidores, reunidos de nuevo. ¿Os reís de mí? ¿Del pobre Adrián pudriéndose en una celda? He dicho que te vayas». Dante agarró a Clarisa del brazo. «O llamo a seguridad». «Suéltame», gritó Clarisa histéricamente. Se volvió hacia los visitantes. «¿Sabéis quién es esta mujer? Es una puta que se acostó con el enemigo de su marido. Le robó los datos y luego huyó con el dinero robado. Es una estafadora». El ambiente se volvió tenso. Ara empezó a llorar en brazos de la niñera. Dante estaba a punto de sacar a Clarisa a la fuerza. Su mano ya estaba levantada. «Dante, para». Mi voz, firme, cortó el alboroto. Dante se giró, sorprendido. «Elena, suéltala. Yo me encargo», dije. Me acerqué a Clarisa. No temblaba. No tenía miedo. Antes, esta mujer podía hacerme sentir pequeña con una sola mirada. Ahora solo parecía patética. Me paré frente a ella, tan tranquila como el agua de un lago. «¿Ya has terminado de gritar?», pregunté con frialdad. Clarisa jadeaba, un poco confundida porque no lloraba ni entraba en pánico. «¡Has destruido mi vida!». «Destruiste tu propia vida cuando decidiste acostarte con el marido de otra y falsificar tus declaraciones de impuestos», respondí. Mi voz era lo suficientemente alta como para que todos en la sala la oyeran. «Yo solo encendí la luz, Clarisa. Lo que se ve cuando la luz se enciende son tus propias acciones. ¿Crees que puedes vivir tranquila aquí? Le contaré a todo el mundo quién eres», amenazó. Sonreí levemente. «Adelante. La gente de aquí me conoce como Elena, la que paga a los artistas de forma justa. Elena, la que fundó un taller de pintura para los niños del pueblo. Me conocen por lo que hago ahora, no por quién era mi marido». Di un paso más cerca, mirándola fijamente a los ojos. Mi aura de autoridad hizo que Clarisa retrocediera un paso. «Has venido aquí porque has perdido, Clarisa. Ya no tienes a nadie. Adrián está acabado. Tu fortuna está acabada. ¿Y crees que hiriéndome te sentirás mejor? No lo harás». Busqué en el cajón de la caja registradora y saqué la tarjeta de visita de un abogado local. «Si necesitas trabajo, un amigo abogado necesita personal administrativo. El sueldo es el mínimo, pero es honrado. Empieza una nueva vida, o sigues siendo un fantasma que vaga en el odio. Tú eliges». Dejé la tarjeta sobre el mostrador a su lado y me di la vuelta. «Ahora, por favor, vete. Estás asustando a mi hija». Clarisa miró la tarjeta, luego mi espalda, y finalmente a Dante, que estaba de pie, alerta, a mi lado. Se dio cuenta de que no tenía ningún poder aquí. La vergüenza se apoderó de su rostro. Cogió su bolso, ignorando la tarjeta, y salió corriendo de la galería, seguida por las miradas de desprecio de los visitantes. Hubo un momento de silencio, y luego se escuchó un suave aplauso.
Uno de los viejos artistas del rincón aplaudió, seguido por los demás. Suspiré aliviada. Mis rodillas flaquearon un poco, pero Dante me sujetó rápidamente por la cintura. «Eres increíble», susurró Dante en mi oído. Había un tono de profunda admiración. «¿Realmente ya no necesitas que te proteja?» Me volví hacia él, sonriendo ligeramente. «No. No lo necesito. Pero gracias por estar alerta». Dante sonrió, un poco amargo pero orgulloso. «Lección aprendida, mi reina». Esa noche, después de cerrar la galería y de que Ara se durmiera, Dante y yo nos sentamos en la terraza de mi humilde casa. El sonido de los grillos y el murmullo del agua de los arrozales eran nuestro telón de fondo. «Lo de hoy me ha hecho darme cuenta de algo», dijo Dante, rompiendo el silencio. Hizo girar la copa de vino en su mano. ¿Darme cuenta de qué? De que ya no tengo un papel en tu historia. Tú eres la heroína, la salvadora. Yo. Se rió amargamente. Yo solo soy el villano arrepentido. No seas tan dramático, dije, sorbiendo mi té caliente. Elena, lo digo en serio. Al verte enfrentar a Clarissa hoy, eres tan fuerte. Antes, pensaba que tenía que enseñarte a ser fuerte. Resulta que me equivoqué. La fuerza siempre estuvo ahí. Yo solo te ayudé a romper el caparazón, y ahora has echado a volar. Me temo que solo seré un lastre que te arrastre hacia abajo. Dejó su copa. Quizás debería volver a Madrid. Seguiré enviando dinero para Ara y la visitaré una vez al mes. No quiero arruinar la felicidad que tanto te ha costado construir. Estaba a punto de levantarse, de rendirse. El hombre que una vez fue tan arrogante, ahora se sentía indigno. Su transformación era real. Siéntate, ordené. Dante se detuvo, mirándome confundido. Volvió a sentarse. Dejé mi taza de té y lo miré directamente. Tienes razón, Dante. No te necesito. Puedo criar a Ara sola. Puedo enfrentarme a Clarissa sola. Puedo ganarme la vida sola. El rostro de Dante se ensombreció. Lo entiendo. Pero, continué, haciendo que sus ojos se alzaran de nuevo. La vida no se trata solo de necesidades. También se trata de deseos. Extendí mi mano y toqué la suya sobre la mesa. No necesito un salvador. Ya he superado esa dinámica. No necesito un mentor. Ya me he graduado. Pero quizás Ara necesite a su padre. Y quizás, solo quizás, yo quiera un compañero. Los ojos de Dante se abrieron de par en par. La esperanza comenzó a encenderse en ellos. Un compañero de igual a igual, enfatiqué. Sin secretos, sin manipulaciones, sin un es por tu bien. Si tienes un problema de negocios, me lo cuentas. Si yo tengo un problema, te lo cuento a ti. Lo enfrentamos juntos. En igualdad. No tú delante y yo detrás. En igualdad, repitió Dante, como si saboreara la palabra. Me gusta. Y una condición más, dije. Lo que sea. Pídelo. Mi vida está aquí, en Ibiza. No volveré a ser la socialité de Madrid llena de falsedad. Si quieres estar con nosotras, tienes que adaptarte a este ritmo. No hay reuniones a las 9 de la noche. No hay trajes los domingos. ¿Puede el CEO de Dante Corp hacer eso? Dante sonrió ampliamente. Una sonrisa que llegó a sus ojos, haciéndolo parecer 10 años más joven. Por la mujer que me puso de rodillas sin tocarme, aprendería a cultivar la tierra si fuera necesario. Le dio la vuelta a mi mano, la agarró con fuerza y besó mi palma con reverencia. No era un beso de lujuria, sino un beso de promesa. Te quiero, Elena. Más que a mi ambición, más que a mi ego. Demuéstralo, respondí sonriendo. Cada día. 6 meses después, estábamos en Madrid por una noche. No para quedarnos, sino para asistir a la boda de mi primo. Después de la recepción, Dante me invitó a pasar por un lugar. El Zafiro Lounge. El bar del hotel donde todo comenzó hace 3 años. Al principio dudé. El lugar guardaba fantasmas, pero Dante insistió. Necesitamos reescribir ese recuerdo, dijo. Entramos. El ambiente era el mismo, tenue, lujoso y frío. Una suave música de jazz sonaba de fondo. Dante me llevó a la misma mesa del bar. Nos sentamos en las mismas sillas. El barman nos sirvió 2 copas. No de un triste whisky como aquella vez, sino de un champán brillante. Dante giró su silla para mirarme. Estaba guapo con su traje. Ahora solo se le permitía usarlo en ocasiones especiales, pero esta vez los botones de su camisa estaban abrochados, y sus ojos me miraban con una calidez que derretía el corazón. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche?, preguntó. Dijiste que mi marido se iba a ver con tu mujer, respondí, recordando el dolor de aquel momento. Esta vez es diferente, dijo Dante. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Un anillo sencillo pero elegante,
con un diamante no demasiado grande pero increíblemente claro. Acercó su rostro, apoyando el pecho en la barra, imitando la pose de aquella noche, y susurró, pero esta vez con un tono seductor y lleno de amor. Un hombre espectacular se sienta a tu lado y te dice, tu futura esposa está frente a ti. Me eché a reír. Las lágrimas de emoción amenazaban con salir. Dante continuó su susurro. Y entonces, se inclina, sonríe y susurra. Cásate con ella. Pasa el resto de tu vida con ella en el campo, criando hijos y envejeciendo juntos. Dile que sí, y cambiará tu vida para siempre otra vez. Miré al hombre que tenía delante. El hombre que una vez me destruyó y que luego se reconstruyó a sí mismo para ser digno de mí, tomé mi copa de champán y la choqué suavemente con la suya. Sí, respondí con firmeza. Nos besamos, un beso largo y tierno. En medio de aquel bar abarrotado, ya no había miedo ni dudas. Cuando estábamos a punto de irnos, vi a una joven sentada sola al final de la barra. No dejaba de mirar su reloj. Sus ojos estaban vidriosos, conteniendo las lágrimas. Su móvil vibró sobre la mesa. Lo ignoró. La historia se repetía. Un hombre mayor con mirada de depredador comenzó a acercarse a la joven, con la intención de invitarla a una copa. Me detuve. Miré a Dante. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Solté la mano de Dante y me acerqué a la joven antes de que el hombre mayor llegara. Me senté a su lado. La mujer se sorprendió y se volvió hacia mí con los ojos húmedos. No, no va a venir, le dije suavemente. Y es lo mejor que te podría haber pasado. Créeme. La joven estaba atónita. No lo esperes, continué, dejando la tarjeta de visita de mi galería sobre la mesa. Vete a casa. Llora esta noche. Y mañana. Levántate y empieza tu propia vida. Vales más que un hombre que te hace esperar. Miré al viejo depredador con mi nueva mirada afilada. El hombre se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad y se dio la vuelta. La joven cogió mi tarjeta y asintió lentamente, secándose las lágrimas. Gracias. Volví con Dante, que me esperaba en la puerta con una sonrisa de orgullo. Me rodeó la cintura con su brazo. ¿Lista para ir a casa, mi futura esposa? Lista, respondí. Salimos del hotel, atravesando la noche de Madrid, dejando el pasado atrás, hacia el avión que nos llevaría a nuestro verdadero hogar, nuestro pequeño paraíso, donde las heridas se reparan con oro y el amor ya no duele. ¿Qué os parece el final? Sinceramente, si estuvierais en el lugar de Elena cuando Dante apareció para disculparse, escribid acepto si sois del equipo de dar una segunda oportunidad por el bien de la hija, o escribid lo hecho si pensáis que un traidor siempre será un traidor. Abramos el debate en los comentarios.